La Iglesia Apostólica se adaptaba a las necesidades que presentaba la misión. Era un verdadero movimiento. En otras palabras, la organización era extremadamente flexible y se adaptaba a la misión y a las necesidades de la gente. Sus miembros parecían pensar de la siguiente manera: ¿hay alguna necesidad? Organicémonos para suplirla. Esa es una de las principales características de un movimiento orgánico. Sin embargo, es importante aclarar que la Iglesia Apostólica no estaba exenta de tensiones. Las tensiones son la consecuencia del crecimiento y de las nuevas situaciones que se generan por vivir en misión. Cuando las tensiones surgían, se resolvían espiritualmente. Cuando los creyentes griegos se quejaron de que no se atendía bien a sus viudas, en vez de dejar que ese problema los dividiera, rápidamente intentaron resolverlo dejando los orgullos culturales de lado. Es en ese contexto que Lucas introduce a Esteban. ¿Cuál fue el problema de Esteban? Él tenía una experiencia real con Jesús y había estudiado profundamente el mensaje de las Escrituras a la luz del Evangelio. Cuando eso sucede con una persona y ésta se cruza en su camino con personas aferradas a tradiciones y formas y que a la vez desean exaltarse a sí mismas por medio de una discusión, entonces surge un problema. La sabiduría espiritual de Esteban hacía que estas personas se sientan inseguras y envidiosas, ya que él no necesitaba el ruido ni el aplauso para hacer una diferencia. Esteban era un hombre lleno del Espíritu y de fe. Lucas comenta que estas personas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con la que Esteban hablaba. Lo interesante era que estos actores que se mostraban tan celosos de las cosas de Dios estaban dispuestos a pisotear los principios divinos de la honestidad y del amor con tal de anular la influencia de este diácono. La Biblia nos muestra que siempre detrás de las personas que se aferran a las formas y que no les interesa la esencia, hay un sinfín de incoherencias. Estos detractores acusaban al nuevo diácono de estar en contra del templo. Sin embargo, Esteban no estaba en contra del templo, sino que estaba en contra de la posición que el templo ocupaba en la mente de aquellos que habían rechazado a Jesucristo. El templo había llegado a ser como un ídolo en la mente de los judíos. Por lo tanto, los acusadores de Esteban aprovecharon de acusarlo con ese punto tan sensible para ellos. En realidad, lo que ellos intentaban hacer era sacar del medio a alguien que mostraba un poder espiritual que ellos no tenían y que al mismo tiempo envidiaban. Así como los judíos idolatraban el templo, de la misma manera hoy hay muchos cristianos que idolatran a la organización o la institución religiosa a la cual pertenecen y la ponen por sobre Dios. Estoy seguro que si hoy estuviera Esteban en medio nuestro, su mensaje no estaría dirigido en contra de la organización, sino que él denunciaría a aquellos que ponen a la organización por sobre Dios y por sobre las personas. Nunca algún apóstol o profeta estuvo en contra de la organización, sino que ellos denunciaron a aquellos que la mal usaban. Un movimiento de origen divino siempre será organizado. Dios es un Dios de orden. El problema no es organizarse, sino que el problema se da cuando la organización, en vez de ser un medio de servicio, se transforma en un fin en sí misma. Cuando el sumo sacerdote escuchó que Esteban infería que ellos ponían al templo por sobre Dios, y para colmo los denunciaba de ser culpables de la muerte de los profetas, utilizó la misma estrategia que había usado delante de Jesús. Rasgó sus vestiduras. Entonces los seguidores ciegos y fanáticos, engañados por su despliegue teatral, sacaron a Esteban del recinto para lincharlo. En ese momento, Esteban recibió una revelación de Jesús para confirmar que era el cielo quien había inspirado el mensaje que sería la causa de su martirio. Te pregunto, si tú hubieras estado allí presente, ¿cómo hubieras catalogado a Esteban? ¿Como un siervo de Dios o como un rebelde? ¿Le hubieras dicho que se calle o que siga predicando? ¿Te hubieras unido a los libertos en su acusación de que estaba en contra del templo porque estaba denunciando los pecados que en él se cometían? ¿O lo hubieras visto como un reformador enviado por el cielo?
la incomodidad de su sermón, te hubiera llevado al arrepentimiento o a alejarte de él y acusarlo. Es interesante notar que Esteban al morir pidió perdón por sus enemigos. Esa es la señal de un reformador del orden celestial. Esteban pudo haber predicado sermones incómodos. Pudo haber dicho cosas que parecían imprudentes. Pudo haber descrito vívidamente el pecado de aquellos que pretendían adueñarse de la obra de Dios. Sin embargo, nunca dejó de reflejar a Jesús, que era para quien vivía. Los reformadores levantados por Jesús nunca encuentran excusas para dejar de reflejarlo, aunque al seguir esa actitud les cueste la vida misma. Cuando el pueblo fanático y ciego vio lo que hicieron con Esteban, se envalentonó para comenzar una persecución en contra de aquellos que seguían al humilde carpintero. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que cuando la iglesia de Dios está viva, podrá ser condenada o calumniada, podrá ser perseguida o martirizada, pero nunca podrá ser aniquilada. Cuando la iglesia de Dios está viva, todos los esfuerzos que Satanás hace por derrotarla, la empujarán hacia la victoria más segura. Por otro lado, la iglesia que no tiene a Jesús en su seno, siempre será perseguidora, y así se prepara para su derrota. La persecución es la herramienta que usa un grupo de personas que pretende ser iglesia cuando perdió el poder del Espíritu y no le interesa levantar a Jesucristo. Por eso, alaba a Dios si eres perseguido, pero reflexiona y detente en el nombre de Jesucristo si hoy eres un perseguidor. Dios no nos ha llamado simplemente a estudiar la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino a vivirla.